tengo el gusto de recibir al médico veterinario José Arrieta, asesor de la actividad porcina, hombre de Biofarma. ¿Cómo te va, José? Buen día. ¿Cómo te va, Silvio? Buen día. ¿Cómo andas? Gracias a Dios, muy bien. Espero que vos también, ¿eh? Me sorprendiste el viernes cuando compartiste conmigo un laburo que hiciste muy detallado. Me imagino que para un productor promedio de la actividad porcina sobre costos productivos. Y no hay mucho, cuando vos entrás a buscar, no hay mucho trabajo que refiera a uno como el que hiciste. Contanos cómo se te ocurrió y qué elementos tomaste. Sí, tal cual te decía, es un trabajo que hacemos en el equipo técnico del área de cerdos ya desde el 2015 que lo venimos haciendo y todos los años intentamos ir mejorándolo un poco, aceptando por supuesto los comentarios y críticas de los especialistas que están más en costo, recordando que somos la mayoría veterinarios, algunos ingenieros agrónomos. Y lo que intentamos es reflejar un poco las variables de los costos de producción porcina, simulando una granja que produce exactamente lo mismo todos los meses, con la misma mano de obra, con la misma sanidad, Ujú. para realmente tener el termómetro de cómo se está moviendo el negocio y no solamente los costos, y también un histórico de precios que venimos registrando y graficando para poder llegar a las granjas, a los productores y a los colegas y tener alguna información para poder moverse correctamente, ¿no? Si tuvieses que destacar, porque no tenemos tanto tiempo, pero por lo menos anticipamos parte del trabajo, adelantamos parte del trabajo que después seguramente los productores porcinos podrán hurgar, podrán consultar a ustedes para obtener más detalle de lo que está pasando intragranja en su propia actividad, para ver si ellos están más o menos a tono con lo que ustedes están viendo. ¿Qué es lo que te llamó la atención de este trabajo comparado con los costos que se venía manejando en la actividad? Si es que algo te llamó la atención, ¿no? Sí, en realidad este año fue un año muy particular, ya que tuvimos un incremento en el costo de alimentación, que es el 70% del costo total de la producción, en aproximadamente un 60-65%, y por supuesto que el precio de venta no acompañó ni cerca de ese aumento del costo de producción, porque solamente si vemos año contra año los últimos 12 meses, el precio con esta última alza que tuvo esta semana solamente incrementó un 30%. Entonces, claramente tuvimos un año de rentabilidades bastante bajas, inclusive muchos meses sobre el precio de venta, sobre el costo de producción. Y lo que más llama la atención, por supuesto, es que la conversión alimenticia pasa a ser el indicador clave más allá de los kilos producidos por hembra, pero creo que es muy, muy importante trabajar sobre la conversión porque es el indicador clave que nos va a dar mayor rentabilidad o nos va a permitir pasar los meses de bajos precios de venta en buenas situaciones para después en los precios o en los meses que hay buenos precios de venta tener unos márgenes aceptables, ¿no? Tenemos algunos cuadritos que forman parte de este trabajo de ustedes, ¿eh? Evolución de costos en la producción de cerdo que vamos a compartir. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Sí, ahí es con un poco lo que te decía, uno de los indicadores clave de Claro. acuerdo al programa de alimentación y a las fórmulas, con precios de pizarra de maíz y de soja de Rosario promedio del mes, calculamos un costo por kilo de cerdo producido de alimento y de ahí surge un costo promedio de la ración o del alimento que damos en el criadero, ¿no? Ujú. En base a esto llegamos a esos 80 pesos de costo de alimentación por kilo de cerdo producido, que en realidad es lo que te decía, si vemos los valores de julio, junio del año pasado, ese costo estaba entre 45 y 50 pesos, ¿no? Claro, una Eh, diferencia, un salto muy importante, muy importante. Sí, sí, muy importante, sobre todo por el tema maíz-soja. El dólar, por supuesto, que de a poquito también va devaluando y en este último año vemos aproximadamente un 30% de devaluación, que también incrementa estos costos de alimentación. Y ahí un poco para ver a dónde tenemos que hacer foco nosotros desde dentro de la granja.
el 60% del alimento, del costo de alimentación, está en el sector de engorde, en la alimentación de engorde. En la Es etapa donde final. tenemos, claro, en la etapa final de 30 kilos a 115, 120 kilos, dependiendo la granja y la empresa, pero es donde tenemos que hacer foco porque es donde terminamos de jugar el partido para ver si lo ganamos o lo perdemos. Y cuando digo hacer foco es elegir bien el programa genético, elegir bien el comedero, trabajar bien la planta de alimentos, porque podemos hacer todo muy bien hasta el destete o hasta la recría, que es 70 días de vida, un lechón de 28, 30 kilos, pero si después no trabajamos bien de 70 días a venta, es una mochila muy pesada porque es el 60% del costo total de alimentación, ¿no? Claro, ahí se define el negocio, ¿no? Ahí se va definiendo el negocio. Y hablar de 80 y pico de pesos, cuando vos vendés, y no te distraigo porque seguimos viendo datos del informe, cuando vos vendés un cerdo alrededor de los 125 pesos, hoy poquito más, poquito menos, o 120 si querés, es una actividad rentable todavía en función de lo que vos necesitás de porcentaje de rentabilidad para que sea saludable el negocio, José. Mira, 80 pesos es el costo solo de De alimentos, que es el alimentos, sí, 70, sí, claro. claro, es el 70% del costo. A esto sumándole mano de obra, sanidad, flete, genética y más, estaríamos entre 115 y 120 pesos de costo. Y recuerda que hasta la semana pasada y casi durante el año o los meses para atrás, estuvimos vendiendo entre 123 y 125 pesos. Recién a partir de esta semana, es como que la demanda levantó un poco el precio y por MAG y algunos otros compradores ya están ofreciendo 130, 133 pesos de precio de venta, lo que nos va a permitir recuperar un poco todos estos meses de bajísima rentabilidad, porque tuvimos costos de entre 120 y 125 pesos y vendiendo cerdo prácticamente al mismo precio. Claro. Recién este mes se recuperaría un poquito la rentabilidad, ¿no? Seguimos viendo el trabajo, recién teníamos en pantalla una de las plaquitas sobre esta estructura de costos, la composición de costos, pesos, ¿no? Por kilo de cerdo. Sí, 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 Ahí lo peso que y decía también, recién, ¿no? Un poco la distribución de esos costos, ¿no? sí, totalmente. Creo que por supuesto sigue siendo la alimentación el principal costo. Lo que nos pasó este último año es que acostumbrados a que el peso del alimento tenga entre un 60-62% del costo, en estos informes históricos que venimos haciendo en el equipo hace años, este último año, muchos meses, inclusive casi este último mes que bajó un poquito el costo de alimentación, está en el 70%, parecido a otros países donde los cereales son bastante más caros que en Argentina. Entonces, más nos hace replantear, y lo que hablábamos al principio, de que el indicador clave es la conversión alimenticia. Después, por supuesto, los otros costos como mano de obra, sanidad, genética, tienen su participación, pero claramente el indicador clave y el costo clave donde tenemos que enfocarnos es la alimentación, ¿no? No solamente cómo compramos esos cereales, esas materias primas, sino cómo usamos todas esas materias primas para hacerlo más eficiente e intentar bajar ese costo, ¿no? Y ustedes también tienen una granja donde investigan mucho, puertas adentro, sobre este aspecto, sobre la eficiencia de conversión. No hablo de la granja de ustedes, pero de una granja promedio a la cual ustedes quizá asesoren o les presten servicio en materia de insumos. ¿Cuáles son los promedios más o menos que hoy tiene una granja de producción de cerdo para ver si estos costos permiten tener algún nivel de rentabilidad positiva al final, ¿no? Sí, perdón, es clave lo que comentas. Nosotros en el informe, la granja en promedio tiene una conversión global de 2,8 kilos de alimento por un kilo de cerdo producido, que creemos que es un promedio bastante alcanzable. Hay algunas granjas que pueden estar un poquito más arriba, que son un poquito más ineficientes y pueden llegar a 3, pero recordemos que hay muchas granjas que están produciendo 3.800, 4.000 kilos hembra año y están entre 2,5 y 2,6 de conversión global. Eh, por supuesto que es donde tenemos que enfocarnos, pero podemos hablar de un promedio de 2,7, 2,8
de conversión global de una granja, ¿no? Si no tenés rentabilidad, está claro, no hay crecimiento, no hay desarrollo. Pero apareció hace algunos días, algunas horas, no más que eso, un proyecto de financiar la actividad a una tasa del 30%, tanto para la avicultura como para el sector porcino. ¿Cómo ves esto que ya es una realidad y cómo ves al productor si va a asumir este riesgo, entre comillas, teniendo en cuenta que el proceso inflacionario de la Argentina va a terminar en torno del 50% y vos tenés crédito con tasa subsidiada del 30%? ¿Lo va a tomar, lo va a asumir al riesgo el productor? Se está trabajando desde la federación y desde varias cámaras, intentando justamente poder cumplir con el plan estratégico que se planteó el 2030, y una de las cuestiones era créditos para inversión, ¿no? Ujú. Yo creo que tendría que traccionar un poquito más el tema de exportación, que está bastante parado y con precios bastante bajos. Y después otro problema que tenemos todas las empresas que queremos entrar o que queremos crecer en el negocio de cerdo es el IVA IVA inversiones, ¿no? Pasa a inversión. ser Sí, un costo tremendo eso, ¿eh? tremendo, pasa a ser un costo muy, muy alto y que muchas veces son trabas de nuevos proyectos y de crecimiento, ¿no? No solamente es una buena noticia que haya una línea de crédito y seguramente algunas empresas lo tomen y crezcan o ingresen empresas nuevas al sector, pero creo que tenemos que resolver otros temas como el IVA inversiones para que realmente podamos cumplir esto que planteamos o que se marcó el camino para crecer en consumo interno y crecer muchísimo en exportaciones, ¿no? José, un par de tips. Peste porcina africana en República Dominicana. Se reportó en las últimas horas. ¿Qué análisis haces de esto? Que obviamente es un flagelo a nivel mundial que afectó fundamentalmente a China en su momento, que llegó a Alemania, impensado, pero llegó a Alemania, a buena parte de Europa también, y que ahora tenemos el flagelo en República Dominicana. Sí, sí, mira, estamos la verdad bastante preocupados. Tenemos un colega trabajando de la empresa que vive en Panamá y visita Dominicana todos los meses. Estuvimos hablando con colegas del país, de República Dominicana, y es preocupante porque teniéndolo ya tan cerca, más allá que Dominicana sea una isla y esté en Centroamérica, nos llama a la atención con todo el tema de bioseguridad, no solamente de las granjas, sino puertos, aeropuertos, pasos fronterizos terrestres, porque realmente es un problema muy grave, ¿no? Y el otro tema, China, que empieza a recuperar, dicen, con la información que nos manejamos es limitada la misma, y hacemos algunas conclusiones, que empieza a recuperar su stock, pero lo cierto es que ha caído mucho el precio que pagan internamente por el capón. ¿Cómo influye esto en la posibilidad de exportar mayor volumen desde aquí? Bueno, en estos meses la verdad que si entre el tema dólar oficial y esto que comentas de China, exportar hoy desde el consorcio Argenpor que participamos con la granja, eh, está bastante por debajo del precio de venta interno. Entonces sería mantener algún negocio a pérdidas como para que en algún momento, cuando recupere el precio de exportación, estemos presentes y estemos con el cupo exportando. Lo que está pasando en China es complicado de analizar porque por un lado esta baja de precios hablan de una recuperación en la producción que aumentó como creo que un 35, un 40% la Ujú. faena año versus año. Y en muchos lados te dicen también que hay algunas zonas que están todavía con brotes de peste porcina africana y que están liquidando stocks o están matando cerdos de mayor tamaño, de mayor quilaje, porque está avanzando todavía la fiebre porcina africana. Y el otro tema también es que todavía hay mucho cerdo congelado en stock y esto es lo que ha llevado a, por ejemplo, bajar desde casi $4 que estaba en junio del año pasado el cerdo en pie vivo en China a aproximadamente $2, $2.20 por ahí que debe estar ahora. Impecable.
Impecable análisis, José, te mando un fuerte abrazo, gracias por compartir este momento con nosotros aquí en la mañana de Mercado Visión por Canal Rural. No, no, gracias a usted por el llamado y estamos a disposición siempre. José Arrieta, hombre de Biofarma, charlando sobre la actividad del cerdo, la estructura de costos que tiene la actividad, la incidencia que tiene la alimentación del 70% en el esquema de costos, y a partir de ahora, a partir de agosto, quizá el sector vuelva a gozar de una mínima rentabilidad que permita desarrollar mayores inversiones. Después de la pausa, del cerdo al ovino con Javier Lauría. Ya estamos.